Buen día, seguidores y seguidoras de su podcast Justicia en Debate. El día de hoy contamos con la grata presencia de la doctora Bárbara Pozzo, quien es doctora en Derecho por la Universidad de Milán y doctora en Derecho comparado por la Universidad de Florencia. Ha estudiado en Alemania y Francia. Fue decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Insubria y directora de su programa de posgrado en Derecho de la Moda. Es profesora del Derecho Privado Comparado en la Universidad de Insubria y miembro del Consejo del Instituto Europeo de Derecho y de la Junta Directiva de la Asociación Europea de las Facultades de Derecho. También es cátedra del Derecho de Igualdad de Género y Derecho de las Mujeres en la Sociedad Multicultural. Doctora, bienvenida. Muchas gracias, es un honor y un placer estar aquí. Pues bien, doctora, siempre iniciamos conociendo un poquito más de nuestros invitados y queremos saber cuál ha sido su mayor desafío profesional hasta la fecha. Bueno, por empezar tengo que decir que fue muy afortunada porque encontré profesores que no hacían diferencias entre mujeres y hombres. Pero a pesar de ello, el mayor desafío que tenía ¿cómo se dice? que encontrar fue de superar todos los prejuicios que la academia, no solamente italiana, francesa y alemana también, suele tener contra las mujeres. Yo me acuerdo que hace 26 años, cuando tuve que decir a mi decano que estuve embarazada, fue casi un escándalo, como una profesora, era algo que no era que no era común. Y ahora las cosas son diferentes, hay más profesoras, pero fue mi mayor desafío. Pero ni crea, también en la actualidad todavía las mujeres seguimos luchando con una igualdad y equidad también respecto a que nos miren tanto como en el mismo nivel como los varones y las mujeres. Es una lucha continua. Es una lucha continua, tiene razón. Creo que hay muchísimas cosas a hacer. Creo que en las últimas décadas podemos observar un desarrollo importante, sobre todo en algunos países, pero como dice usted, hay muchísimo a hacer porque entre las normas y la realidad hay una diferencia sustancial. Los comparatistas dicen siempre hay una diferencia entre law in the books and law in action, la ley en los libros y la ley en acción. Y esta es la verdad. Pues sí, doctora. Respecto, bueno, ¿no? al tema que el día de hoy nos acarrea, ¿nos podría decir respecto a las posturas y controversias que existen a nivel global sobre la igualdad de género? ¿Podría mencionar un poco sobre ello? Bueno, en las últimas décadas la cuestión de la igualdad de género se ha convertido en uno de los principales temas de todas las agendas políticas. Es verdad que hay
ha sido una evolución, un desarrollo increíble, pero creo que es difícil de derrotar una cultura milenaria en poco tiempo. Y por nosotros, como profesores de Derecho Comparado, creo que es importante enseñar a los alumnos nuestra cultura y así compararla con otras culturas, no solamente por decir que las mujeres en India han menos derechos que en Italia. No es el motivo principal. Creo que es importante haber conciencia de cómo se desarrolló el derecho de las mujeres en nuestra cultura también, porque cuando digo a mis alumnos que las mujeres italianas no podían votar antes 1946, que no podían ser juez antes 1963, todos los alumnos son sorpresos. Se sorprenden. Se sorprenden porque dicen, no es posible que sea así. No, sí, es así. Pero así ha sido. Fue exactamente así. Y entonces creo que es importante desarrollar una cultura de los derechos de género, no solamente desarrollar una normativa de los derechos de género, porque es sin historia, sin saber cómo hemos llegado a esta situación, es muy difícil comprender cómo podemos ir in avanti. Avanzando. Sí, tiene mucha razón, doctora. En ese sentido, se sobreentiende que siempre existe ese refrán que nos dice, no podemos conocer nuestro futuro si no hemos estudiado nuestro pasado. Sí. Y bueno, no es fácil. En Italia, por ejemplo, creo que esta cátedra UNESCO, con el curso sobre los derechos de las mujeres en perspectiva comparada, es uno de los pocos cursos que hay sobre este tema, porque la estructura de la Facultad de Derecho es muy tradicional. Cerrada. El curso de derivado, de penal, de procesal civil, procesal penal. En Italia, Derecho Comparado es un curso obligatorio y da algunas perspectivas que pueden ser importantes sobre el tema, pero no hay cursos sobre el derecho de las mujeres en general. Y entonces no es fácil de crear una cultura sobre este tema. Es un tanto difícil en realidad y un tanto discriminativo. Sí. Y respecto a la discriminación, doctora, ¿qué impactos ha tenido el convenio internacional con lo que son las organizaciones internacionales del trabajo en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres? Sí, bueno, han tenido una enorme repercusión en términos de sensibilización mundial sobre el reconocimiento de los derechos de la mujer. También han despertado la atención de muchos legisladores nacionales. Sin embargo, aunque queda mucho por hacer, basta decir que, por ejemplo, la CEDAW, como se dice en español, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, no ha sido firmado para Estados Unidos. Es increíble. No, hay algunos países que
sembran desarrollado en términos, pero aún tengan hacen resistencia contra el reconocimiento oficial de estos derechos, que por mí es increíble. Sí, también para sí, todos. sí, exactamente. E incluso en Europa, porque Europa ha reconocido el derecho fundamental a la igualdad de las mujeres desde el inicio. Hay una normativa, directivas, reglamentos importantes sobre la igualdad en general y en particular sobre el derecho laboral. Pero aún hay un gap, hay ¿cómo se dice? Un gender gap, una diferencia de género en los salarios que es muy importante, y esto claramente tiene que hacer con las tradiciones, con una cultura que por años y años han determinado una diferencia importante entre esfera pública y esfera privada, donde la mujer estaba prácticamente cerrada en la esfera privada, y entonces familias, hijos, el hogar, la casa, claramente limitado. Sí. Una cajita que tenían encerradas las mujeres. Pero que ahora no, que poco a poco ya van despertando. Cada generación va mirando hacia atrás y dice no, ponen un alto. Sí, bueno, mi hija es seguramente más emancipada y yo era más emancipada de mi madre, pero hay estereotipos que son difíciles ¿cómo se dice? A luchar. Porque creo que en la cultura italiana, por ejemplo, ¿cómo se dice? El ruolo. El papel de las mujeres era por tanto tiempo el papel de la madre, y creo que si yo, ¿cómo se dice? Aunque mi abuela enseñaba, mi madre enseñaba, era siempre una pequeña lucha contra estereotipos que existían por la mujer que trabajaba. Entonces, cada generación hace un paso un avanti. Da un paso adelante. Un paso adelante, pero hay muchísimo a hacer. Creo que las dificultades que han encontrado las generaciones pasadas fueron enormes. Ahora es más mejor, porque claro que no hay padres en Italia que dicen a una hija: no, tú no puedes ir a la universidad, ¿no? Todos es diferente, pero depende un poquito de si es en la grande ciudad o al campo. Si es al norte o al sur. Hay diferencias.
Claro, en realidad los estereotipos que uno vive bajo las sociedades, que en realidad varían de acuerdo al nivel socioeconómico también y el lugar, como usted lo menciona, ¿no? En la ciudad o en el pueblo o campo que se conoce, e influye mucho, pero también influiría bastante lo que son las políticas. Sí, claro. Respecto a ello, doctora, ¿qué papel considera usted que las políticas de igualdad de género hoy en día influyen? Bueno, en Europa el papel de las políticas ha sido muy importante porque ha prácticamente obligado a todos los Estados miembros de hacer una política de género que antes no era así desarrollada. No era pero por ejemplo, ahora hay una estrategia de género en Europa que debería obligar a tener presente el enfoque de género en todas las políticas de medio ambiente, comercial, de ingeniería artificial. Entonces, hay una política fuerte porque hay una estrategia europea, todos los Estados miembros tienen que seguirla, pero en realidad no es fácil desarrollar políticas eficaces. Y yo creo que hemos hecho muchísimo, pero tenemos que hacer mucho. Aún queda mucho por hacer. Aún queda mucho de hacer, sí. Sí, doctora, en realidad, asimismo, hoy en día, no solo a nivel nacional, sino también internacional, dicha brecha ha generado en realidad se busca, ¿no?, que se acorte. Pero aún persiste el hecho que es ¿por qué sigue habiendo pocas mujeres en cargos ejecutivos? A pesar de los avances de la equidad de género. ¿Cuál considera usted que es uno de las causales, de las dificultades que hace que esta brecha todavía sea pequeña? Bueno, en general es difícil derrotar una cultura, a una cultura milenaria en unas pocas décadas. Y la cultura europea era una cultura que durante siglos mantuvo una clara separación entre las esferas privada y pública, en la que no se permitía a las mujeres acceder a la enseñanza superior. Y creo que es por ese motivo que no es ¿cómo se puede decir? No es fácil en un siglo y medio, porque las primeras mujeres fueron admitidas a las universidades en 1860-70. Entonces es solamente un siglo y medio que las mujeres pueden ir a la universidad, y hay muchos anécdotas sobre compañeras que fueron admitidas a la Universidad de Física, y cada menudo había un compañero que le decía: ¿has comprendido que el profesor ha dicho? Sí, claro que sí, ahora son científicas muy importantes en Italia, pero la idea que las mujeres podrían llegar a los mismos resultados de los hombres es algo que
se ha desarrollado en los últimos años a la fin, entonces no es así difícil de comprender por qué hay pocas mujeres en cargos ejecutivos a hoy también. Per fortuna, como se dice, afortunadamente las cosas cambian. Están cambiando. Sí, y hay que tener la fe de que va a cambiar un poco más sí. en este último siglo y en los años que vienen, ¿no? Solamente poner de nuestra parte, no solamente como mujeres, porque si bien es cierto, las mujeres no acarrean el tema de lo que es la casa también, los hijos, el labor del mismo. Como escuché una fecha decir a uno de los jueces que las mujeres llegan a casa y siguen trabajando. Es un trabajo 24/7. Sí, lo so. Muy bien, Sí. doctora. Tenemos su presencia también en el Congreso Internacional. Sí. Y el tema que usted va a tocar, su ponencia, es responsabilidad ambiental. Sí, ¿Qué nos podría adelantar un poquito de ello para poder tener a grandes rasgos lo que vamos a escucharla después posteriormente? Es un problema muy actual. Que es muy interesante en una perspectiva de derecho comparado porque es el mismo problema en todo el mundo y los diferentes sistemas jurídicos han desarrollado soluciones diferentes, pero es muy importante crear una armonización porque los riesgos son comunes y creo que en una perspectiva de derecho comparado podemos comprender las diferencias y crear soluciones comunes. Gracias por su respuesta, doctora. Pues bien, hemos llegado al final de este podcast agradeciendo la presencia de la doctora Bárbara Pozo y pues no se olviden seguirnos en todas nuestras páginas, Twitter, Facebook, TikTok y mirarnos los días miércoles a las 6 de la tarde. Muchas gracias, doctora y bienvenida a Perú, bienvenida a Huancayo y esperemos que su estadía sea muy agradable para usted. Muchas gracias, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego.